Buenas tardes, les doy la bienvenida a los asistentes a esta conferencia El laberinto de la educación literaria, una actividad de extensión e internacionalización inserta en el marco de la vinculación con el medio del programa de Magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos de la Universidad Andrés Bello, un programa profesionalizante que se encuentra acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación. En el quehacer académico de este programa de posgrado existe una preocupación constante por el diálogo y el fomento del conocimiento, línea de acción que enfatiza la importancia de mantener a toda la comunidad que nos rodea en contacto con las problemáticas y los avances en torno a las áreas de desarrollo de este programa. Precisamente hoy nos reúne una preocupación específica en torno a aquellos aspectos que se estructuran como sello de nuestro programa, la didáctica en torno a la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y por supuesto, la constante reflexión crítica respecto a la práctica docente. Un gran tema al que nos invita un destacadísimo expositor que ya es parte de nuestra familia, de nuestros programas, el doctor Carlos Lomas. Él es un doctor en filología hispánica, catedrático de la lengua castellana y literatura en el Instituto de Educación Secundaria de Gijón. Ha sido asesor de formación del profesorado en el Centro de Profesorado de Gijón hasta 2010, fue director de la revista Signos, acaba de culminar su actividad como codirector de textos de didáctica de la lengua y la literatura. Ha sido un gran formador y ha participado en diversos congresos, cursos y jornadas tanto en Europa como en países de América. Sus ensayos e investigaciones se dirigen a indagar sobre las teorías y las prácticas de la educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria, sobre los lenguajes de los mensajes de la comunicación de masas, especialmente de la publicidad, y sus efectos en nuestras sociedades, y sobre los vínculos entre usos del lenguaje, diferencia sexual, transmisión escolar y cultural de los géneros, y sobre la memoria literaria de la escuela. Un formador del profesorado en temas de lenguaje y género en España y en diferentes países latinoamericanos. Ha publicado diversos ensayos de naturaleza lingüística y pedagógica y es autor, entre otros libros, de Cómo enseñar a hacer casas con las palabras, Érase una vez la escuela, El otoño del patriarcado, Luces y sombras de la igualdad entre mujeres y hombres, El espectáculo del deseo, El poder de las palabras, Las máscaras de la educación y el poder del lenguaje, el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, textos literarios y contextos escolares, la educación lingüística entre la realidad y el deseo, y fundamentos para una enseñanza comunicativa del lenguaje y algunos otros que no he mencionado en este minuto. En esta ocasión, el doctor Lomas analizará por qué y para qué enseñar hoy literatura en las aulas, qué hacer con la literatura en la escuela, cómo educar en el aprecio y en el disfrute de la lectura y de la escritura literarias en estos inicios del siglo XXI y en el contexto de una educación y de una sociedad sometidas a la fascinación de otras ficciones y de otros relatos que inundan la ventana electrónica del televisor y el diluvio de información de Internet. En esta conferencia, el doctor Lomas aludirá a asuntos como la evolución de la enseñanza de la literatura a lo largo del tiempo, el debate teórico sobre la identidad del texto literario, el sentido y significado de la educación literaria en el contexto de las actuales sociedades en red, los derechos del lector y de la lectora, y el deseo de leer, así como enunciará algunas orientaciones didácticas para el quehacer docente en las aulas de literatura. En pos de la comunicación, les recuerdo que nuestros micrófonos estarán silenciados, por lo que los invitamos a registrar durante la conferencia sus preguntas y comentarios en el chat, pues los abordaremos al final de la jornada. Con mucho agrado, entonces, los dejo con la conferencia del doctor Carlos Lomas, El laberinto de la educación literaria. Bienvenido, querido profesor. Tiene usted el micrófono para compartir con todo este auditorio. Mil gracias, querida Marcela. Buenos días en Chile, buenos días en el resto de comunidades latinoamericanas que siguen esta videoconferencia. Buenas tardes ya en España. Y gracias una vez más a Marcela Guajardo y a la Universidad Andrés Bello por la invitación que me hace y por la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes algunos interrogantes, algunas ideas y algunas utopías en torno a la educación literaria en estos inicios del siglo XXI en que vivimos.
Como resumía perfectamente la doctora Marcela, se trata de intentar responder a preguntas como esta: ¿por qué y para qué enseñar hoy literatura en las aulas, ¿no? ¿Qué hacemos o qué hacer con la literatura en la escuela? ¿Cómo es posible hoy, y pese a todo, educar en el aprecio y en el disfrute de la experiencia literaria? En el aprecio y en el disfrute de la lectura y de la escritura literarias o de intención literaria, porque trabajamos en un contexto en el que las personas estamos sometidas a la fascinación de otras ficciones y de otros relatos que inundan a menudo la ventana electrónica del televisor y el diluvio de información de Internet. Y por tanto, hoy no es posible entender la educación literaria como la entendíamos hace apenas 30 años. Las transformaciones no solo educativas, sino culturales y tecnológicas han modificado enormemente los modos de leer y en ese contexto los modos de leer y de entender lo que es la literatura y por tanto lo que es la educación literaria. Y en ese contexto intentaremos también acercarnos a conceptos como la evolución de la enseñanza de la lengua y la literatura a lo largo del tiempo, como el debate teórico sobre lo que es y no es literatura, sobre la identidad específica o no del texto literario, o aspectos como el deseo de leer, la lectura y sus usos y abusos, y finalmente intentaremos formular algunas orientaciones didácticas que intentarán concretar lo que es un debate teórico de una enorme riqueza en pautas de acción para el trabajo docente en el aula. Y para intentar acompañar mis palabras de una manera amable y ordenada, voy a compartirles un PowerPoint que espero que les ayude a seguir mi exposición con mayor amenidad. Como acaba de comentar la profesora Marcela Guajardo, al finalizar mis palabras tendremos la oportunidad de conversar en torno a las preguntas que ustedes formulen y enuncien en un chat, en la esperanza de que se establezca un diálogo que pueda ser útil de acuerdo con los objetivos de esta sesión. Bien, como les decía, nada mejor quizá que intentar encontrar algunas claves sobre la educación literaria a partir de la búsqueda de respuestas a interrogantes sobre la educación literaria como estos. ¿Cuáles son los objetivos de la educación literaria en la enseñanza obligatoria y en el bachillerato? ¿Cómo se ha concebido tradicionalmente la enseñanza de la literatura en la educación secundaria y en el bachillerato? ¿Y cómo enseñar literatura en el contexto de un ecosistema de textos e hipertextos en las actuales sociedades en red? ¿Qué hacer con la literatura en la escuela? ¿Cómo educar en el aprecio y en el disfrute de la lectura y de la escritura literarias en el contexto de una sociedad sometida, nos guste o no, a la fascinación de otras ficciones y de otros relatos que inundan a diario la ventana electrónica de cada televisor y el diluvio de información en el que a menudo nos ahogamos cuando navegamos por Internet? Otro interrogante enormemente oportuno, en mi opinión: ¿qué textos e hipertextos leen y escriben quienes acuden a las aulas de lunes a viernes? ¿En qué contextos leen y escriben? ¿Textos analógicos o digitales? ¿Textos que aparecen impresos o se difunden a través de canales multimedia? ¿Entienden lo que leen? ¿Y las tareas de la lectura y la escritura en la escuela, para qué? Bien, a mí me gustaría empezar por esa petición de principio que cualquier maestro y maestra formula a menudo. Hay que leer, hay que fomentar el aprecio por la lectura y por la escritura. Hay que fomentar el estímulo lector. Y en ese sentido, como dice Daniel Pennac en una magnífica obra, como una novela, que si no han leído les aconsejo que consulten, hay que leer, pero es una petición de principio. Por brillantes que sean nuestras argumentaciones, es solo una petición de principio. Aquellos de nuestros alumnos que hayan descubierto el libro o los libros por otros canales seguirán lisa y llanamente leyendo, y los más curiosos guiarán sus lecturas por los fares de nuestras explicaciones más luminosas. Pero están los que no leen. Y entre los que no leen, los más listos sabrán aprender, como nosotros aprendimos en su día, a hablar de ello. Sobresaldrán en el arte inflacionista del comentario. Leo 10 líneas, escribo 10 páginas. En la pesca juiciosa
o en la pesca jíbara de la ficha. Sabrán manejar el escalpelo del análisis lineal. Se harán expertos en el sabio cabotaje entre los fragmentos selectos que llevan con toda seguridad al bachillerato, a la licenciatura, pero no necesariamente a la moral. Y quedan los otros alumnos, los que no leen y se sienten muy pronto aterrorizados por las irradiaciones del sentido, los que se creen tontos, para siempre privados de libros, para siempre sin respuestas y pronto sin preguntas. Creo que las palabras de Daniel Penach sitúan muy bien la reflexión sobre el sentido y el significado escolar y democrático del fomento de la lectura y de la escritura en las aulas y abren la reflexión a lo que van a ocupar nuestros próximos minutos. Lo primero que convendría preguntarse si hablamos de la educación literaria y del fomento del aprecio de la lectura y de la escritura de literatura en las aulas es reflexionar sobre lo que es literatura, un aspecto al que se ha dedicado tanto y tanto esfuerzo académico, que ha ocupado tantos y tantos miles de libros en el ámbito de la teoría literaria, de la sociología de la literatura, de los estudios de estilística, de retórica, de crítica literaria y tantos otros. Como ustedes saben bien, para el formalismo, el texto literario es el efecto de un desvío expresivo con respecto a las formas más habituales de la lengua. Es decir, una especie de uso heterodoxo y enajenado de las formas lingüísticas convencionales que ejerce una violencia sobre el lenguaje ordinario, sobre el uso coloquial o estándar de la lengua. Porque, en opinión de Mukarovsky, es la violación sistemática de la norma de la lengua estándar lo que permite o lo que asegura la utilización poética del lenguaje. Como decía Jacobson en sus estudios de lingüística general, la función poética del lenguaje, que es lo que contribuye a configurar y a construir el concepto de texto literario, es aquella que se realiza cuando se produce un desvío del uso coloquial, ordinario y estándar de la lengua. Por tanto, para el formalismo ruso, el texto literario sería un tipo específico de discurso que se desvía y que se aparta de otras formas habituales del discurso. Bien, yo ahora les invitaría a preguntarnos, por tanto, qué es la poesía, qué es la función poética que otorga estatuto literario a los textos, si es verdad, como plantea el formalismo, que existen unas características lingüísticas específicas del discurso literario que configura a través de la función poética a la literatura como tal frente a otras formas del discurso. Yo les invitaría, por tanto, a imaginarse en qué contexto aparece el texto que ahí reproduzco. Estoy bien, escribo mucho, te quiero mucho. Si lo piensan unos segundos, pues imaginarán que puede ser perfectamente un mensaje de WhatsApp o por Messenger, que puede ser una nota que hemos pegado en el refrigerador de nuestra cocina porque nos hemos levantado muy pronto y queremos dejarle un mensaje de amor a una persona con la que convivimos. O puede ser un fragmento de una conversación telefónica en la que una persona da cuenta de lo que hace y de que se siente bien y que está a gusto y que está escribiendo y que quiere mucho a la persona con la que está conversando. Alguien diría que hay unos rasgos lingüísticos específicos que configuran a este texto como texto literario, es decir, estamos ante un desvío expresivo de la norma estándar de la lengua, es un uso enajenado o heterodoxo de la lengua que aparta estas formas de expresión de lo que son los usos habituales de la lengua. Yo diría que no. Es evidente que los tres enunciados que aparecen ahí entrecomillados son enunciados de una conversación coloquial, espontánea, improvisada entre dos personas que parecen tener afecto entre ellas. No parece que haya una selección léxica de especial complejidad. El lenguaje utilizado forma parte del lenguaje ordinario, del lenguaje coloquial, del lenguaje habitual. Por tanto, parecen no darse las condiciones específicas que otorgan al texto el estatuto de literario. No hay ninguna especie de desvío expresivo en la forma de utilizar el discurso, en la forma de utilizar la lengua, de los usos habituales y estándares de la lengua. Sin embargo, sí es poesía. Sí es un texto poético. ¿Y por qué? Pues que por algo tan sencillo como porque forma parte de un libro de Roberto Bolaño titulado La Universidad Desconocida, en la que recoge toda su obra poética. Por tanto, lo que configura culturalmente a este texto como texto poético es su ubicación en un contexto de impresión y de difusión que es un libro de poesía. Por tanto, con este ejemplo tan
abuela pluma, podemos ya empezar a ver que la determinación de lo que es y no es literatura está condicionada culturalmente por una serie de factores que ahora analizaremos y por tanto no podemos afirmar que haya un estatuto lingüístico específico de los textos que les otorguen características lingüísticas. Son más bien un estatuto de práctica social del lenguaje, de uso social de la lengua, lo que configura socialmente al texto como literario o no. Y es que, como decía Theo van Dijk, la literatura se define en función de lo que algunas instituciones, como las escuelas, las universidades, los libros de texto, los críticos de literatura, llaman y decidan usar como literatura. Y un teórico italiano de la literatura, Costanzo di Girolamo, dice que las nociones de literario, de poético, etcétera, no emanan, no surgen de cualidades intrínsecas del objeto, de cualidades específicamente lingüísticas del texto, sino que pueden ser definidas únicamente en la confrontación, en el contraste, en el uso social, con una realidad necesariamente externa y en función del funcionamiento social del texto. Por tanto, son los usos sociales de la lengua y el tipo de prácticas sociales del lenguaje a los que asistimos lo que configura a los textos de una u otra manera, como tipos o prototipos textuales de una u otra naturaleza. Y en el caso de la literatura, a juicio de estos autores y de tantos otros, intentar elevar a categoría sagrada la idiosincrasia lingüística de un texto para definirlo como literario es una operación peligrosa porque con frecuencia, como hemos visto con el texto de Bolaño, se otorga un estatuto no literario a textos que son textos literarios de prestigio cultural y por el contrario se podría menospreciar usos coloquiales de la lengua como ajenos a la experiencia literaria cuando, como veremos más tarde, pueden provocar efectos de tipo estético, semejantes a los que provoca la lectura y el disfrute de textos literarios. Bien, esto nos lleva a hablar del canon literario. El canon literario es el efecto de una construcción cultural. No tiene lugar en el limbo de los justos, ni en el espacio virginal de la sacrosanta academia. No, el canon literario es el efecto, es la consecuencia de una construcción cultural en la que intervienen desde las historias nacionales de cada literatura hasta los estudios de teoría literaria, la crítica especializada, las ideologías en litigio, la labor de difusión de ese canon que realiza a menudo la institución escolar, el mundo editorial y tantas otras mediaciones de carácter cultural y social. Por tanto, el canon literario no es una construcción, digamos, mística, que se produce, insisto, ajena al mundanal ruido, sino que por el contrario es la consecuencia de la acción de una serie de instancias de naturaleza escolar y social que configuran a los textos como ajustados al canon literario y excluye a otros textos como textos que deben estar al margen de lo que entendemos como literatura. Pero, sin embargo, y a efectos escolares y más allá de los debates teóricos que tengan lugar en el mundo de la academia y de la denominada alta cultura universitaria, debemos tener en cuenta si lo que nos preocupa es sobre todo lo que se refiere a la educación literaria y, por tanto, al lugar y al sentido y al significado de la literatura en las instituciones escolares, debemos tener en cuenta que en la selección de los textos literarios no solo tenemos que tener claramente en cuenta el canon literario establecido por la tradición cultural, como hemos comentado hace un momento, sino también un canon escolar que evalúe cuáles son las características y el horizonte de expectativas del lector y de la lectora escolar, cuáles son sus hábitos culturales y comunicativos, qué tipo de lecturas y escrituras, a menudo en línea, realizan adolescentes y jóvenes, y cuál es el papel que desempeña la innegable fascinación de otras ficciones y de otros relatos que inundan el televisor e Internet y que ya no son ficciones y relatos de naturaleza estrictamente literaria en el sentido de que aparezcan difundidas a través de libros ajustados al canon literario. Por tanto, este difícil equilibrio entre el canon literario y el canon escolar es esencial en el ámbito de la educación literaria. Porque así como en el ámbito de los estudios literarios de carácter universitario uno puede implicarse y partir desde un respeto estricto y absoluto al canon literario dictado por la historia nacional de cada literatura, por la crítica especializada, por los estudios de teoría literaria y tantas otras instancias académicas y culturales que determinan lo que es y lo que no es literatura, en el ámbito de la educación literaria, especialmente la educación básica y la educación obligatoria,
No podemos ajustarnos al canon literario como único referente, por ejemplo, de la selección de los contenidos literarios. Tenemos que tener en cuenta otras variables que tienen que ver con cuáles son las características subjetivas y culturales del lector escolar, cuáles son sus hábitos culturales y comunicativos, qué tipo de lecturas y escrituras en línea realizan a menudo y cuál es el papel que en las sociedades actuales y, por tanto, en esos adolescentes y en esos jóvenes con los que trabajamos desempeñan las ficciones y los relatos que difunden el televisor e Internet. Volvamos a los interrogantes que habíamos enunciado al comienzo. ¿Cuáles son los objetivos de la educación literaria en la enseñanza obligatoria y en el bachillerato? ¿Cómo se ha concebido tradicionalmente la enseñanza de la literatura en estos niveles escolares? ¿Y cómo convendría enseñar literatura en medio de ese ecosistema de textos e hipertextos que caracterizan las actuales sociedades en red en las que vivimos? Sobre los objetivos de la educación literaria, al menos en la enseñanza secundaria y media. Podríamos considerar que el objetivo esencial de la educación literaria en la enseñanza secundaria y media es transmitir el patrimonio literario heredado de la historia literaria de cada país, instruyendo a los estudiantes en el conocimiento académico de las obras, autoras y autores más relevantes, más importantes de cada literatura. Este es un objetivo de la educación literaria y, por tanto, podemos considerar que ese ha de ser el objetivo esencial de la educación literaria. Y en función de considerar que ese es el objetivo esencial de la educación literaria, haremos unas cosas y dejaremos de hacer otras en las clases de literatura. Por el contrario, alguien puede pensar que el objetivo esencial de la educación literaria en la enseñanza secundaria y en la educación media es fomentar hábitos de lectura y actitudes de aprecio de las obras literarias y del uso creativo del lenguaje. Y finalmente, podemos considerar que el objetivo esencial de la educación literaria ha de ser instruir a los alumnos y a las alumnas en las técnicas del análisis científico de los textos, a través del comentario filológico, lingüístico de los textos literarios, de acuerdo con una escuela lingüística u otra. Por ejemplo, el análisis estructural, el análisis retórico, el análisis estilístico, etcétera, etcétera. Todos son objetivos de la educación literaria. En mayor o menor medida, parece que son finalidades que se pretenden cuando uno enseña literatura en las aulas de la educación secundaria y media. Sin embargo, vemos que ponen el acento en aspectos diferentes y dependiendo de las prioridades que establezcamos, haremos unas cosas u otras. Quienes consideren que el objetivo de la educación literaria es transmitir el patrimonio literario, pues básicamente darán clase de historia de la literatura. Quienes consideran que la tarea esencial de la educación literaria en la enseñanza secundaria es instruir al alumnado en las técnicas del comentario filológico de textos, básicamente presentará en clase una serie de textos debidamente seleccionados para sobre ellos hacer una serie de operaciones textuales y metatextuales orientadas a dar cuenta de los aspectos formales y semánticos que contiene ese fragmento literario. Y quienes, por el contrario, consideren que la labor fundamental de la educación literaria en estas edades ha de ser el fomento de hábitos de lectura y de actitudes de aprecio de las obras literarias y de un uso creativo del lenguaje, evidentemente es posible que haga cosas diferentes a las que acabo de decir. Hablábamos antes de que en la selección de los textos literarios no solo conviene tener como referente el canon literario, lo cual sería muy fácil porque bastaría con acudir a los textos sagrados de la literatura de cada país para tener inmediatamente el corpus de textos con los que vamos a trabajar en clase de literatura. Sin embargo, hemos comentado que junto con la consideración, hasta donde sea posible, del canon literario, hay que tener en cuenta también la influencia de un canon escolar que tiene en cuenta otras variables que no son solamente el prestigio académico de los textos consagrados por la tradición literaria, sino que tiene en cuenta otra serie de consideraciones. Pues bien, teniendo en cuenta todo eso, la selección de los textos literarios podemos realizarla teniendo en cuenta el prestigio cultural de los textos, con un especial énfasis en los textos clásicos, ya que han adquirido un estatuto canónico
no están sujetos a modas y casi nadie discute sobre su calidad artística. Por tanto, encontraremos seguramente esos textos en las historias sagradas de la literatura de cada país. Sin embargo, hay gente que puede considerar que la selección de los textos literarios debe efectuarse con criterios pedagógicos y no solo con criterios de teoría literaria o de prestigio académico de los textos. Y debe partir del horizonte de expectativas de adolescentes y jóvenes, de sus competencias y de sus hábitos culturales, entre los que están la lectura de otros textos, por ejemplo, de la denominada literatura juvenil o de los textos y hipertextos de la cultura de masas, con el fin de hacer posible un acercamiento gradual en el tiempo a textos literarios quizá de una mayor complejidad. Y hay quien considera, por el contrario, que debe tener en cuenta, sobre todo, el deseo de los alumnos y de las alumnas, porque la tarea de la clase de literatura es que los alumnos lean y, por tanto, se les debe dejar leer cualquier cosa, ya que lo importante es que lean lo que lean. Yo creo que tanto entre ustedes, quienes tienen ya una edad más avanzada, como quienes son más jóvenes, pues inmediatamente están poniendo casi nombre y apellidos a esos profesores y profesoras de literatura que han tenido, que seleccionaban los textos de acuerdo con uno de estos tres criterios. El profesor o la profesora que solo trabajaba con los textos consagrados de la literatura chilena y latinoamericana, el profesor o la profesora que abría el corpus de textos con los que se trabaja en el aula a otras formas de la experiencia literaria, a las que luego aludiremos, entre los que están los textos de la cultura de masas, textos quizá de menor prestigio cultural, pero quizá más adecuados a los alumnos, textos de la literatura juvenil, textos de las canciones, etcétera, etcétera. O por el contrario, quien decía que lean lo que les dé la gana, porque lo importante es que lean y yo no les voy a decir lo que tienen que leer. Bueno, son tres maneras de entender la selección de los textos literarios que ven que son relativamente incompatibles. Y finalmente, si nos preguntamos cómo fomentar la lectura literaria, pues hay quien considera que el modo más idóneo de fomentar la lectura literaria es estableciendo libros de lectura obligatoria comunes a todo el alumnado, porque convirtiendo un libro en lectura obligatoria de todo el aula no se discrimina a nadie y al profesor le es mucho más cómodo controlar su lectura a través de trabajos escritos sobre la obra que han leído e incluso de alguna pregunta sobre el texto de lectura obligatoria en el examen de turno. Sin embargo, otros consideran que el modo más idóneo de fomentar la lectura literaria es acercar la literatura a adolescentes y a jóvenes a través de textos adecuados. Y en este sentido, el tipo de argumentos, de personajes, de acciones y de temas de otras literaturas, como la denominada literatura juvenil, la narrativa transmedia, puede favorecer el diálogo adolescente con el texto, fomentar en él una actitud mucho más abierta y quizá menos académica ante el libro, estimulando así su interés presente y futuro por la lectura literaria. Y finalmente, hay quien considera que el modo más idóneo de fomentar la lectura literaria es a través del comentario de textos literarios, utilizando las técnicas del análisis científico de la literatura, ya que solo profundizando en el análisis de las formas literarias podrán comprender el texto y por tanto apreciar la literatura. Bien, de nuevo apelo a su memoria escolar, en algún caso reciente, en otros casos algo lejana, para que vean ustedes el tipo de textos que han circulado en las clases de literatura que ustedes han tenido en el pasado, para ver efectivamente cuál era el criterio de selección del profesor o profesora que tuvieron en clase y, por tanto, qué tipo de textos y qué tipo de actividades se derivaban en función de estas tres maneras diferentes de entender la lectura literaria en el aula. Es muy importante señalar que esta divergencia que acabamos de ver en torno a los objetivos de la educación literaria en la enseñanza secundaria y en el bachillerato, en torno a la selección de los textos literarios con los que trabajamos en las aulas, o en torno a cómo fomentar de la manera más adecuada el aprecio y el disfrute de la lectura y de la escritura literarias, no son fruto de la estricta subjetividad de cada enseñante, no tienen que ver con las perversiones íntimas de cada docente. Tienen que ver con el modo en que se ha formado, con su modo de entender la educación literaria en función de su memoria escolar,
cuando era alumno o alumna, y de las experiencias formativas y pedagógicas que ha tenido ya en la edad adulta en su formación inicial y continua como docente de literatura. Y estas maneras de entender la enseñanza de la literatura, por tanto, no son fruto de decisiones estrictamente personales, sino consecuencia de teorías y de maneras de entender la educación literaria que han habitado entre nosotros al menos desde finales del siglo XIX y que han influido de una u otra manera en el modo en que hemos sido estudiantes de literatura y en el modo en que hemos enseñado literatura. Y así, si vemos este cuadro, vemos con claridad cómo en la Edad Media y hasta el siglo XVIII el objetivo de la educación literaria era el aprendizaje locutivo, los contenidos tenían que ver con la retórica y el corpus de textos con los que se trabajaban eran textos de tipo clásico, textos casi siempre greco-latinos. Las actividades que se hacían en clase eran actividades de comentario, de imitación de modelos expresivos y de glosa, y la teoría que subyacía a esta manera de entender la educación literaria era la retórica. No olvidemos que la educación literaria entonces era la educación de unas élites sociales y eclesiásticas, porque estamos hablando de una época en la que la educación no era obligatoria y, por tanto, la inmensa mayoría de la población en las sociedades humanas de la Edad Media y hasta el siglo XVIII no recibían ningún tipo de instrucción escolar y, por tanto, no acudían a las aulas. Pero en la educación literaria de las élites eclesiásticas y sociales de aquella época, el aprendizaje locutivo a través del aprendizaje retórico era el hilo conductor de la educación literaria. A partir del siglo XIX, como ustedes saben, empiezan a extenderse los sistemas de escolarización obligatoria en casi todos los países y la educación, al menos hasta los 10 años, empieza a ser un hecho innegable en nuestras sociedades. Y por tanto, en el contexto de una educación que comienza a ser obligatoria, aunque solo sea durante 4 o 5 años, el objetivo esencial de la educación literaria es que el alumnado conozca las obras, autoras y autores de la literatura nacional de cada país. El contenido, por tanto, de los textos con los que se trabajaba en ese contexto eran los textos de las obras de los autores y autoras de los diferentes movimientos literarios de la historia de la literatura. Textos románticos, textos neoclásicos, textos renacentistas, textos medievales. El corpus era un corpus de textos épicos, líricos y dramáticos de la literatura nacional y se empezaba a trabajar con el Manual de Historia Literaria, que resumía diacrónicamente y de manera cronológica los hitos esenciales de la historia de la literatura de cada país. A menudo ese Manual de Historia Literaria iba acompañado de una antología de textos en torno a los cuales se producían una serie de actividades de estudio y de lectura. Las teorías que subyacían a esa manera de entender la educación literaria durante el siglo XIX y durante todo el siglo XX eran el romanticismo y el positivismo en el contexto de una manera de entender la educación literaria que la convertía en sinónimo de forja de un espíritu nacional, de un sentimiento de pertenencia a un país y a una comunidad, que era uno de los objetivos esenciales de las instituciones escolares en esos momentos. Por tanto, la voluntad de convertir la educación literaria en una manera de impulsar la conciencia nacional de cada país en cada uno y en cada una de los estudiantes, pues era también un objetivo inherente a esa manera nacionalista de entender la educación literaria. A partir de los años 70 del siglo XX empiezan a cambiar algunas cosas. Se considera que el objetivo esencial de la educación literaria es el fomento de la competencia lectora y de las técnicas del análisis científico de los textos. Los contenidos que se enseñan son básicamente métodos de análisis filológico de los textos literarios. Se trabaja con textos narrativos y poéticos de la literatura de cada país y la actividad principal es el comentario de textos. ¿Qué teorías subyacen a este enfoque de la educación literaria? Pues la poética formalista, el estructuralismo y la estilística. Vemos, por tanto, que en función del auge de unas determinadas ideologías políticas y de unas determinadas ideologías académicas, pues las cosas que se hacen en clase de lengua son unas u otras. Desde los años 80 y hasta nuestros días asistimos a un cambio de paradigma que es del que creo que voy a hacerme eco en mis próximas palabras, que entiende que el objetivo esencial de la educación literaria
es la adquisición de hábitos duraderos de lectura literaria y la adquisición y el desarrollo de competencias literarias. Y junto con el énfasis en la lectura literaria empieza a ponerse también el énfasis en la manipulación creativa de textos y en el acercamiento al estudiante de las técnicas de la escritura creativa y, por tanto, de la experiencia escritora de textos de intención literaria. Los contenidos tienen que ver con estrategias de lectura, con técnicas de escritura creativa, con lectura y comentario de textos de muy diferente naturaleza. Y por ello el corpus de textos que se corresponde con este paradigma en el que estamos hoy en día, pues tiene que ver con los textos ajustados al canon literario, y por tanto con los textos de la literatura consagrada de cada país, pero también con textos de la denominada literatura juvenil, de la literatura transmedia, los textos de las canciones, los textos de ciencia ficción, los textos de la literatura de aventuras, de las novelas gráficas o cómics, de las películas, etcétera, etcétera. Como vemos, no solamente el canon literario está inspirando la selección de los textos, sino que también hay la consideración de que la experiencia literaria o los efectos estéticos de la experiencia literaria se pueden también asegurar a través de la lectura y el disfrute de otros textos que no forman parte del canon literario, pero que sí generan ese tipo de expectativas y de efectos éticos y estéticos. Las actividades tienen que ver con la lectura y comentario, con la imitación de modelos, de acuerdo con la tradición retórica. En este sentido, si se fijan ustedes, hay una especie de puente a través de los siglos entre la tradición retórica y la tradición comunicativa de la educación literaria, y el estudio y la manipulación de las formas expresivas forma parte también de una de las actividades esenciales de la educación literaria. Bueno, ¿cuáles son las teorías que inspiran esta manera de entender la educación literaria? Pues desde la sociología de la literatura hasta la denominada estética de la recepción, por tanto, sin olvidar los acercamientos semióticos al texto y a la cultura, la pragmática literaria y otros. Bien, vamos a ver a través de textos cada uno de los tres momentos determinantes de la educación literaria a lo largo del tiempo que hemos analizado en el cuadro anterior. Vamos a dejar aparte el primero, el que tiene que ver con la Edad Media y hasta el siglo XVIII, no solamente por ser lejano en el tiempo, sino por ser un modelo de educación literaria que no era un modelo escolar, sino un modelo de instrucción de las élites eclesiásticas y sociales. Vamos a atenernos, por tanto, a los modelos escolares de la educación literaria que surgen a partir del siglo XIX con el enfoque de la educación literaria que lo convierte en sinónimo de enseñanza de la historia de la literatura, que ha seguido hasta nuestros días, el enfoque dominante en los años 70 del siglo pasado, que es el enfoque del comentario de textos y del acercamiento filológico y estilístico a los textos, y el enfoque que podríamos denominar cultural y comunicativo a la experiencia literaria, que es en el que estamos en los últimos 40 o 50 años. Con arreglo al modelo que considera que la educación literaria ha de ser la enseñanza de la historia de la literatura de cada país, el escritor español Antonio Muñoz Molina escribe este texto evocando su memoria escolar como estudiante de bachillerato en los años 60 en España. Yo podría decir lo mismo, yo tengo la edad de este escritor y he pasado por una experiencia escolar semejante en los años 60 y 70 en España. Dice Antonio Muñoz Molina: recuerdo que cuando yo estudiaba sexto de bachillerato, la clase de literatura consistía en una ceremonia entre tediosa y macabra. Un profesor de cara vinagrada subía cansinamente a la tarima con una carpeta bajo el brazo, tomaba asiento con lentitud y desgana, abría la carpeta y comenzaba a dictarnos una retahíla de fechas de nacimientos, títulos de obras, características de diversa índole y fechas de defunción que era preciso copiar al pie de la letra, porque, en caso de que no supiéramos el año de la muerte de Calderón de la Barca, corríamos el peligro de suspender el examen. Afortunadamente para mí, sigue Muñoz Molina, a esa edad yo ya estaba enfermo sin remedio de la literatura. Pero, como para mis compañeros de clase, pero no leo bien el texto porque en este momento lo interrumpe alguna cámara de algún asistente a la videoconferencia, pero lo que dice Muñoz Molina es que, sin embargo, para mis compañeras de clase, cuyas únicas noticias sobre la materia eran la que nos daba aquel lúgubre profesor, para mis compañeros de clase, por tanto, la literatura sería ya para siempre odiosa.
Y del mismo modo que la educación autoritaria y religiosa en el franquismo fue una espléndida cantera de librepensadores precoces, la educación literaria en ocasiones sigue siendo una manera rápida y barata de lograr que los adolescentes se mantengan obstinadamente lejos de los libros. Por tanto, de manera, si se quiere, caricaturesca, pero enormemente gráfica, Antonio Muñoz Molina evoca su memoria escolar en la que asistía a unas clases soporíferas y aburridas de historia de la literatura, convirtiendo la literatura en algo que no tenía nada que ver con sus vidas, en algo que solo tenía un sentido académico, en una asignatura y solo una asignatura, teniendo un efecto indeseable que es el alejamiento de aquellos estudiantes, al menos de la mayoría de aquellos estudiantes, de los libros y del disfrute de la lectura literaria. Como ven, el texto que acabamos de leer de Antonio Molina se corresponde con la segunda línea, que se corresponde con la época siglo XIX y siglo XX. Ahora vamos a referir a la tercera línea, que se refiere a los años 70 del siglo XX, al énfasis en el análisis filológico de los textos, en que lo importante es desmembrar, como si fuéramos forenses, el cadáver de la literatura para analizar sus vísceras y su funcionamiento interno, no entendiendo que la literatura es algo que está en acción y que por tanto no puede entenderse como algo muerto. Bien, vamos a ver lo que dice Italo Calvino en por qué leer a los clásicos. Dice, la escuela y la universidad deberían servir para hacernos entender que ningún libro que hable de otro libro dice más que el libro en cuestión. En cambio, hacen todo lo posible para que se crea lo contrario. Por una inversión de valores muy difundida, la introducción, el aparato crítico, la bibliografía, hacen las veces, funcionan como una cortina de humo para esconder lo que el texto tiene que decir y que solo puede decir si se le deja hablar sin intermediarios que pretendan saber más de él. En una dirección muy semejante tenemos a Jorge Luis Borges, quien en una conferencia dictada ya hace algunas décadas y titulada La poesía, dice, ¿por qué no estudian directamente los textos? Si estos textos les agradan, bien, y si no les agradan, déjenlos, ya que la idea de la lectura obligatoria es una idea absurda. Tanto valdría hablar de felicidad obligatoria. El hecho estético, sigue Borges, es algo tan evidente, tan inmediato, tan indefinible como el amor, el sabor de la fruta, el agua. Sentimos la poesía como sentimos la cercanía de una mujer, o como sentimos una montaña o una bahía. Si la sentimos inmediatamente, ¿a qué diluirla en otras palabras, que sin duda serán más débiles que nuestros sentimientos? Y de una manera aún más gráfica, el profesor granadino Juan Mata escribe, muchos profesores no han asumido de veras que su misión es formar lectores, arraigar la literatura en la vida de sus alumnos, para lo cual no siempre es apto ni útil el recurso a la filología. Indagar, analizar, clasificar o desmembrar es la obligación de un cirujano, pero no necesariamente la de un amante. Por tanto, ¿hacemos cirugía o amamos la literatura? Esta ilustración humorística del pedagogo italiano Francesco Tonucci refleja muy bien algunos usos y abusos de esta manera de entender el análisis de los textos literarios. El maestro, con la mejor intención, le dice a la niña, y ahora del libro que habéis leído tenéis que hacer un resumen del primer capítulo, una ficha descriptiva del protagonista y buscar 10 palabras difíciles. Y el niño piensa en silencio y pensar que me había gustado. No conviene olvidar que leer sirve ante todo, como dice Michel Petit, para elaborar sentido, para dar forma a la propia experiencia, o a su parte de sombra, o a su verdad interior secreta, para crear un margen de maniobra, ser un poco más sujetos de su historia, para abrir un camino hacia territorios de la fantasía sin los cuales no hay pensamiento ni creatividad. Y en la misma dirección, Graciela Montes dice que leer es construir sentido. Construir sentido es lo que nos hace humanos, o sea, rebeldes. Aunque muchas veces infructuosa, esa apasionada persecución del sentido es nuestro sol, lo que de veras nos da calor y nos ilumina. Y finalmente, como escribió en su día la poeta argentina Alejandra Pizarnik, cuando termino un poema no lo he terminado. En verdad lo abandono y el poema
de nuevo tengo dificultades para leer el texto, el poema más o menos, más exactamente existe a partir de ese momento en ese triángulo lector que depende del destinatario lector. Únicamente el lector puede determinar el poema inacabado, rescatar sus múltiples sentidos, agregar otros nuevos. Tienen el texto, imagino, diáfano a su vista, yo sin embargo lo veo interrumpido por algunas cámaras de algunas personas que de manera involuntaria aparecen en mi pantalla de la computadora y me impide a veces leer de manera clara el texto. Ustedes sin duda lo pueden leer sin ninguna dificultad. Y bueno, conviene no olvidar que ser lector o lectora no es lo mismo que estudiar literatura y que formar lectores y lectoras no es lo mismo que enseñar historia o la literatura. No siempre la enseñanza de la historia y la literatura es el modo más idóneo, al menos en la educación básica, de formar lectores y lectoras, al menos en la inmensa mayoría del alumnado. Y hay que reconocer que la enseñanza tradicional de la literatura, básicamente la enseñanza de la literatura que entiende que enseñar literatura es enseñar la historia sagrada de la literatura de cada país, o bien enseñar las técnicas del comentario de textos, pues esos modos tradicionales de enseñar literatura no han conducido a menudo a la educación literaria. Y, innegable, el placer de leer a veces es incompatible con el deber escolar de la lectura. La dialéctica entre placer y deber es una dialéctica esencial en el ámbito escolar, que no solo tiene que ver con la lectura literaria, pero también con la lectura literaria. Bien, aquí tienen los derechos del lector, Daniel Pennac, de como una novela, donde habla del derecho a saltarse páginas, a no terminar un libro, a releer, a leer cualquier cosa, a picotear entre los textos, a leer en cualquier parte, al bobarismo, a leer en voz alta, a callarnos e incluso del derecho a no leer. Bien, vamos ya con el final de mis palabras, teniendo como orientación este gráfico de la evolución a lo largo del tiempo de la enseñanza de la literatura. Y en la última fila tenemos, digamos, el panorama actual. ¿Eh? Lo que ocurre con la educación literaria desde los años 80, de manera minoritaria entonces, y de manera más generalizada a lo largo del siglo XXI. La influencia de los enfoques comunicativos y socioculturales en el ámbito de la educación lingüística han traído una renovación de los modos de entender la educación literaria en las aulas, que ha llevado a un panorama actual que es muy abierto, que es enormemente heterogéneo y que voy a intentar desbrozar no tanto con conceptos literarios como con orientaciones didácticas. En cualquier caso, se entiende que el concepto de competencia literaria es un concepto que forma parte de la competencia comunicativa de las personas. Ustedes saben que el objetivo esencial de la educación lingüística es hoy, en la inmensa mayoría de los currículos y lineamientos curriculares, tanto europeos como latinoamericanos, la adquisición y el desarrollo de la competencia comunicativa de las personas, en medida esta como una competencia de tipo lingüístico-gramatical, de tipo sociolingüístico, de tipo textual-discursivo, de tipo estratégico-pragmático, de tipo mediático, pero también de tipo literario. Porque la competencia literaria hace referencia a conocimientos, a destrezas, a actitudes y hábitos que favorecen el uso y el disfrute de los textos literarios en nuestras sociedades en el siglo XXI. Vamos con esas orientaciones. La primera de ellas afirma que hay que favorecer en las aulas la experiencia de la comunicación literaria. Experiencia que no se asegura a través de la enseñanza de la historia de la literatura de cada país o del análisis filológico de los textos, ya que los alumnos avanzarán en su competencia literaria en la medida en que entiendan que los textos literarios son un modo de expresión, entre otros posibles modos de expresión, en la vida de las personas. Es necesario que se sientan parte de una comunidad de lectores y escritores, de una comunidad letrada, que concibe la literatura no solo como un contenido académico, como una asignatura, como una materia que conviene aprobar, que tiene un profesor y unos horarios, sino también y sobre todo como un tipo específico de comunicación y como una cultura compartida por una comunidad letrada. Por tanto, es necesario que entiendan el aula como una comunidad letrada que vive la experiencia de leer y de escribir literatura no solo como una tarea escolar, como un deber académico, sino también como una actividad comunicativa y que se sientan, por tanto, parte de una comunidad literaria que intercambia y comparte significados. No es fácil porque la mayoría del alumnado, la mayoría de nuestros estudiantes, solo ven la literatura como una materia escolar
vinculada a su rendimiento académico, como las matemáticas, como la historia o como la biología. Y por tanto es esencial hacerles ver que lo que hacemos en las aulas con la literatura es semejante a lo que se hace con la literatura fuera de las aulas, en las bibliotecas, en las librerías, en los cafés, en los clubes de lectura, en los coloquios literarios. En ese contexto, conversar sobre lo que hemos leído y eventualmente sobre lo que escribimos es una estrategia didáctica ineludible. Porque conversar sobre lo leído y eventualmente sobre lo escrito enriquece la comprensión lectora individual de cada alumno y de cada alumna al aportar las interpretaciones de los demás, favoreciendo así el pensamiento crítico, ya que cada alumno y cada alumna se ven obligados a argumentar sobre las opiniones ajenas, eliminando las incoherencias y contradicciones de su interpretación inicial. Segunda orientación didáctica. La educación literaria debe enseñar a comprender que leer textos literarios es una forma de leer el mundo y a la vez de leernos a nosotros mismos. Como señala el escritor británico Julian Barnes, la ficción es una forma de contar la verdad. La novela descubre a menudo más verdades que los ensayos, los documentales de televisión y todo tipo de trabajos basados en hechos. Tercera orientación didáctica. No tiene sentido, en mi opinión, enfrentar en los inicios de la educación literaria a los alumnos y a las alumnas a formas lingüísticas de una especial dificultad, como si esa dificultad le confiriera al texto una mayor calidad estética. Como señala el escritor español Benítez Reyes, hay quien defiende la necesaria condición hermética del poema para asegurar su eficacia estética, como hay quien defiende la autoflagelación como método para alcanzar el goce. Y por tanto, y pese a esa opinión, en la selección de los textos literarios es esencial elegirlos en función de sus dificultades de interpretación y no de su complejidad lingüística, de su textura especialmente abrupta e inasequible a la comprensión ordinaria. Y por tanto, también en la selección de los textos hay que tener en cuenta la diversidad de gustos, expectativas, deseos y competencias lectoras de cada alumno. Porque al fin y al cabo, como dice un teórico de la reacción, House, la función de la literatura solo se manifiesta plenamente cuando la experiencia literaria del lector entra en el horizonte de expectativas de su vida real, determina su comprensión del mundo y repercute también por ello en su comportamiento social. Por tanto, tener en cuenta el horizonte de expectativas del lector es esencial. Nosotros, como lectores de textos literarios, tenemos horizontes de expectativas que vemos más o menos satisfechos a partir de la lectura de los textos y en ese sentido, pues ese tipo de derechos que tenemos como lectores también son exigibles y extensivos, por tanto, al alumnado. Conviene organizar en las aulas actividades diferentes en torno a los textos, desde la lectura individual hasta la lectura colectiva, desde el análisis personal a la interpretación colectiva o cooperativa del significado de los textos, desde la escritura personal a la elaboración compartida de textos de intención literaria. Y conviene, insisto, tener en cuenta la diversidad de gustos, expectativas y competencias lectoras de cada alumno y de cada. Bien, este es un aspecto en el que nos vamos a detener un poquito, porque hace referencia a otros textos que no aparecen ajustados al canon literario, que no aparecen de ninguna manera en las historias de la literatura de cada país, que no suelen formar parte del corpus de textos con los que se trabaja habitualmente las clases de literatura, pero que en mi opinión conviene incorporar las clases de literatura porque en mayor o menor medida generan experiencias con efectos estéticos semejantes a la experiencia de la lectura literaria. Aparte de que, si tenemos en cuenta lo que dijimos hace unos minutos en torno a la construcción social de la especificidad del texto literario, y si tenemos en cuenta el breve texto de Bolaños al que no atribuíamos valor literario, sin embargo lo era, pues teniendo en cuenta esas reflexiones, veremos cómo algunos de estos textos que no forman parte del canon literario y a veces ni siquiera del canon escolar, podemos considerarlos literarios
o al menos textos que generan un tipo de experiencias semejantes a la experiencia de la lectura literaria. La educación literaria debe tener en cuenta otras formas expresivas con las que la literatura guarda una innegable semejanza en cuanto a sus estrategias textuales y a sus efectos éticos y estéticos. Estos otros modos de expresión, entre los que se encuentran, por ejemplo, los textos de las canciones, de los textos del cómic o de las novelas gráficas o de los álbumes ilustrados, llámenlos como quieran, los textos del cine, de la televisión, de la publicidad o los textos de la narrativa digital y transmedia en Internet, gozan de una innegable omnisciencia en nuestras sociedades y comparten con la ficción literaria maneras de evocar mundos posibles. Me viene a la memoria un texto de los años 60 del semiólogo francés Roland Barthes titulado Retórica de la publicidad, donde decía que la función dominante en el eslogan publicitario era la función poética. Algo, imagino, hubiera puesto muy nervioso en su día a Roman Jakobson, que definía que la función poética era lo que constituía un texto como literario. Decir que la literariedad de los textos habita en los eslóganes publicitarios es algo que conculca algunas convenciones conservadoras de los estudios de teoría literaria. Pero bien, en cualquier caso, aquí de lo que estamos hablando es de textos de muy diferente origen, textos de consumo popular, textos a menudo de la cultura de masas, que comparten con la ficción literaria convencional efectos éticos y estéticos, estrategias textuales, modos de contar y de narrar y, por tanto, maneras de evocar mundos posibles. Veamos este texto. Yo no sé por qué, veo, perdón, que hay una dificultad en el texto, no sé por qué. Lo leo de todas maneras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Obviamente es un texto que, si yo les dijera, quizá algunos lo conozcan, pero es que es un texto del poeta mexicano Jaime Sabinos, o que es un texto de Pablo Neruda, o que es un texto de, en fin, de Vicente Huidobro o de Miguel Hernández, pues podría ser. Es un bolero, es el texto de un bolero, su autor es Miguel Matamoros. Pero expresiones como con justo encono, pues otorgan al texto una belleza expresiva y un desvío de la norma estándar que configuran este texto como un texto que tiene cualidades literarias. O miren este otro. Entre tu balcón y mi ventana hay una calle por medio. Entre tu balcón y mi ventana solo un trocito de cielo. Entre tu balcón y mi ventana todo es tierra de nadie. Entre tu balcón y mi ventana ni siquiera cabe el aire. Si yo les dijera que es un texto de Federico García Lorca, seguramente lo creerían. Bueno, pues es un texto de Zenet, que es un cantante español. No son textos literarios por el hecho de no aparecer en una antología literaria. No son textos literarios por el hecho de no formar parte de la historia de la literatura. No son textos literarios porque no han sido objeto de los estudios literarios de tal o cual departamento de la universidad. No percibimos como lectores de literatura que son textos que tienen las cualidades intrínsecas al texto literario y, por tanto, generan efectos estéticos semejantes a la lectura de otros textos ajustados al canon literario. En mi opinión, sí. Bien, una de las cosas, hemos utilizado un texto de un bolero, un texto de una copla, ahora vayamos al hip hop. Fíjense ustedes cómo la poesía abandona a partir de las vanguardias de inicios del siglo XX, hace ya más de 100 años, el respeto por las normas métricas. La mayor parte de la poesía contemporánea está escrita en verso libre. Por tanto, el ajustar los versos a una medida silábica y asegurar su rima asonante y consonante al final de cada verso es una técnica poética cada vez menos utilizada. No diría que en desuso ni en riesgo de desaparición o de extinción, pero es evidente que si vamos a nuestra estantería de libros de poesía y consultamos libros escritos hace menos de 60 o 70 años, una gran mayoría de ellos están escritos en verso libre, ignorando el corsé de la métrica, ignorando el corsé de la rima al final del verso y de la medida silábica. Versos en octosílabos, en decasílabos, etcétera. Pues bien,
El abandono de la métrica tradicional por parte de la poesía contemporánea contrasta con la recuperación de las convenciones métricas por parte de las letras del hip hop y del rap. Como ustedes sabrán, aunque no sigan mucho este estilo musical, la sensación de texto cantado que genera el texto recitado de las canciones de hip hop y de rap se deriva no de la entonación musical del cantante o del intérprete, sino del hecho de que son textos escritos siguiendo las normas métricas. Textos que respetan la medida silábica del verso, suelen ser versos de una determinada medida silábica, versos decasílabos, versos eneasílabos, versos octosílabos, versos endecasílabos, y casi todos riman entre sí. Son textos a menudo monorrimos. Por tanto, cuando recita, cuando el texto es dicho por el intérprete de hip hop o de rap, nos genera una sección rítmica, a la que sin duda también contribuye el acompañamiento rítmico. Vamos a ver muy brevemente el comienzo de una canción en la que el hip hop se entremezcla con el jazz y en el que el texto que dice el cantante aparece impreso y en el que por tanto pueden oír y leer cómo el hip hop actualmente está respetando enormemente las normas métricas. Un, dos, tres. En el texto. Pon atención, quédate con mi canción, fiestón, de estilos en mi habitación, aquí estoy, te quedo con la inspiración, si se esconde, te sube la iluminación, copón, pon, te digo lo que pienso con precisión, que nada se resiste a mi seducción, sexy es hoy mi exhibición, exijo martini como Paul Desmond, espectáculo, noctámbulo, cálculo, cada rima para causar furor, mi glándula, veneno de tarántula, lo saco fuera, el micro tiene válvulas, mi gran dolor, debí volar, debí reír, bipolar, debí llorar, solo desolado con sin luz solar, ritmo rápido para descontrolar. Bueno, es un ejemplo muy claro de cómo la reiteración en el uso de la rima y de la medida silábica genera, pese a que el texto no está cantado sino recitado, una sensación de canción. Bueno, como las técnicas tradicionales de la métrica tradicional de la poesía clásica hoy son recuperadas por la cultura juvenil del hip hop. Otra forma de trabajar la literatura, teniendo en cuenta las adaptaciones que algunos autores, algunos cantantes han hecho de los textos de la poesía consagrada. El caso de Miguel Hernández, perdón, el caso de Joan Manuel Serrat con sus textos dedicados a Antonio Machado, a Miguel Hernández. El texto de Amancio Prada sobre la poeta gallega Rosalía de Castro o de Pablo Milanés con versos de José Martí, el poeta cubano. Textos como los de Paco Ibáñez cantando a los clásicos de la lírica española o como Miguel Poveda cantando las canciones del exilio del poeta español Rafael Alberti y tantos otros que ustedes conocen. Por tanto, oír literatura a través de las adaptaciones musicales de algunos cantantes también puede ser una forma más amena y agradable de acercar a adolescentes y a jóvenes en la experiencia de la lectura y en este caso de la escucha literaria. También las fronteras entre la literatura y el cómic. Muchas veces hemos leído Los Miserables de Víctor Hugo, Hamlet o Cumbres Borrascosas o Moby Dick a partir de tebeos, de cómics, de novelas gráficas, ¿no? Bueno, pues estos puentes entre la novela gráfica o el álbum ilustrado y la literatura son hoy enormemente productivos. Y ya además con un tipo de género de novela gráfica o de cómic mucho más elaborado que este, que era de consumo popular. Hay maravillosas adaptaciones de textos literarios al ámbito del lenguaje del cómic. Bueno, a través de las series animadas de televisión. Este es un brevísimo documento en el que los Simpson adaptan la historia del cuervo de Edgar Allan Poe. Ponemos un fragmento para que lo vean y seguimos. En un atardecer triste y quejoso, meditaba yo débil y abrumado sobre un volumen de ciencias muy curioso de temas que ya estaban olvidados. Mientras cabeceaba soñoliento, oí como se repicara suavemente la puerta cerrada del salón. ¿Será alguna visita? Pensé yo. Está llamando a la puerta de atrás. ¿Qué es eso? Solo eso. ¡Uy, qué miedo! Va, el
poeta está creando el ambiente. Recuerdo claramente aquel diciembre anodino y el rescoldo mortecino que hacía sombra en el suelo, mientras pedía vanamente a los libros un consuelo por la pérdida de aquella que los ángeles por bella quisieron llamar de Oh, mi amor. Oh, hermosura excepcional, que ya ha quedado sin nombre por siempre, siempre. Me estremecía el ondular de las púrpuras cortinas con ese ruido sedoso del fantasma que camina. Mi corazón temeroso del pecho quería saltar y yo repetía angustiado para poderlo callar. Es solo un visitante que quiere entrar. Es eso y nada más. Mas de pronto mi alma tomó aliento y sin dudarlo lancé mi voz al viento. Señor. Dije. Oh, señora. Lo lamento, yo os imploro perdón de corazón, pero ha ocurrido que como estaba yo medio dormido y llamasteis tan sin hacer ruido a la puerta de mi habitación, pues apenas si os he oído. Y abrí de par en par. Más vale que haya algo gordo. Oscuridad tan solo y nada más. ¿Sabes que hubiera dado más miedo que nada? ¿Qué? Cualquier cosa. Di la vuelta tras cerrar, sentía mi sangre caliente, cuando de nuevo oí llamar, esta vez más fuertemente. Eso es. Dije yo. Eso es, seguramente, que sin duda esta mañana alguien dejó sin pensar cualquier cosa en la ventana. Voy a ver. Abrí de par los postigos y entró cual si fuera amigo con revoloteo ruidoso un cuervo majestuoso. No hizo reverencia alguna, y con un aire altanero de dama o de caballero, sin batir casi sus alas, con una mirada despierta, saltó, se posó en la puerta, luego en el busto de Palas, y nada más. Bien. Un ejemplo de adaptación del texto de Poe, primero debidamente trasladado al lenguaje poético a la serie de Los Simpson, ¿no? Las adaptaciones de la literatura al cine. Que mejor que esta actividad tenga su origen en Chile para hacer referencia a Ardiente Paciencia de Antonio Skármeta, que dio lugar a la versión cinematográfica El cartero y Pablo Neruda, y otras adaptaciones de la literatura universal como La muerte en Venecia de Thomas Mann, que dio lugar a una maravillosa película en los años 70 de Luchino Visconti, Muerte en Venecia. Las adaptaciones de la literatura a las series que aparecen en Netflix, Amazon Prime, Filmin, HBO y tantas plataformas de streaming. La adaptación de Juan Rulfo, de Pedro Páramo, o la adaptación de Cien años de soledad en Netflix, reciente. Son trasvases que cruzan fronteras y que muestran modos diferentes de narrar a partir de los textos literarios. El análisis comparado entre unos modos de narrar y otros, entre el texto original y la adaptación cinematográfica, pues puede ser muy productivo en la clase de lenguaje. En el coloquio tendré la oportunidad, si tenemos tiempo, de comentarles algunas experiencias como profesor de educación secundaria con esta manera de trabajar. Bueno, y finalmente llegamos a la inteligencia artificial. Llegamos a Los heraldos negros, el tremendo poema de César Vallejo, construido en esta versión a través de la técnica de la inteligencia artificial. Estos personajes no existen, son creaciones en una computadora. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero. Y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del orbe se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos. ¿Cómo cuánto? ¿Cómo? Por sobre el hombro. Nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes
No lo sé. La inteligencia artificial que está siendo objeto de usos tan indebidos y manipuladores, sin embargo, también puede ser una herramienta importante para acercar a la experiencia literaria a través de recreaciones visuales, como la que hemos visto del tremendo texto de César Vallejo. Y finalmente, ya acabando, la educación literaria debe combinar las actividades de recepción de textos literarios, es decir, las actividades de lectura, análisis e interpretación de los textos, con actividades de creación y de construcción, por tanto, de otros textos de intención literaria. Y en ese sentido, los talleres de escritura literaria, los talleres de escritura creativa, constituyen una estrategia aconsejable y muy útil. Escribir en el aula a la manera de, a partir de la imitación de los modelos expresivos de la atención literaria, como un juego libre, como una tarea efectuada a partir de consignas e instrucciones textuales. Hacerlo de forma individual o colectiva son formas muy eficaces de acercar al alumnado a la experiencia no solo de la lectura de literatura, sino a la experiencia de la creación literaria, invitándolos así a un uso creativo del lenguaje. Bien, enseñar literatura en tiempos revueltos quizá no sea otra cosa que ir a la contra, enfrentar al alumno a la alteridad, enfrentarle a aquello que no es para que llegue quizá a comprenderse a sí mismo, como escribió Cécile Lajali, profesora de literatura en un suburbio de París. En última instancia, enseñar literatura es quizá enseñar el dolor de la lucidez. Veamos en esta escena de una película argentina cómo el profesor, en el último día de clase, a sus alumnos de magisterio, que serán apenas en pocas semanas maestros y maestras en escuelas e instituciones escolares de diferente nivel escolar, pues cómo plantea lo que es el sentido último de la educación, y en este caso de la educación literaria. Les invito a que sigan muy atentamente sus palabras. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura no saben demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hay una misión o un mandato que quiero que cumpla. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero que yo espero que ustedes, como maestros, se le impongan a sí mismos. Despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez. Sin límites. Sin piedad. Me gustaría concluir mis palabras con unas palabras del poeta Luis García Montero, quien se pregunta sobre si es útil la literatura y si es útil enseñar literatura en los tiempos revueltos en que vivimos. Y escribe Luis García Montero: nada más útil que la literatura porque ella nos convierte en seres libres al demostrarnos que todo puede ser creado y destruido, que las palabras se ponen una detrás de la otra como los días en el calendario, que vivimos, en fin, en un simulacro, en una realidad edificada, como los humildes poemas o los grandes relatos, y que podemos transformarla a nuestro gusto, abriendo o cerrando una página, sin humillarnos a verdades aceptadas con anterioridad. Porque nada existe con anterioridad, solo el vacío,
Y todo empieza cuando el estilete, la pluma, el bolígrafo, las letras de la máquina o el ordenador se inclinan sobre la superficie de la piel o del papel para inaugurar así la realidad. Muchas gracias y a partir de este momento estoy con mucho gusto a su disposición. Profesor, qué belleza de palabras y de pasión que nos ha transmitido. No, yo en este minuto me siento emocionada cuando comentamos hace un tiempo atrás ese trabajo de inteligencia artificial de los heraldos negros. O sea, no hay quien no se remezca con esa versión que cuando usted me contó que era inteligencia artificial, uno dice: oye, de verdad esto es útil, de verdad podríamos hacer trabajos interesantes con los estudiantes con inteligencia artificial, de verdad podríamos aprovecharle y no solamente temerle y odiarle. Hoy día en una clase hablábamos de cómo nos genera temor la inteligencia artificial y a todos nos pasa. Y usted nos deslumbra hoy día con hay golpes en la vida tan fuertes, qué sé yo, como dice Vallejo. Voy a partir, profesor, desde la emoción, leyéndole algunos comentarios que son maravillosos. Le dicen que es muy interesante, que los ejemplos son muy buenos aportes en la enseñanza de la literatura en nuestras vidas cotidianas, que son excelentes adaptaciones, muy buenas ideas para abordar con los estudiantes. Bueno, también nos dicen que ojalá pudiéramos saber cómo se hacen esas cosas en inteligencia artificial. Qué belleza de ejemplo, excelentes ejemplos para acercar la literatura clásica a los adolescentes y jóvenes de hoy. Profesor, ¿cuál es su opinión? Aquí nos empiezan a hacer algunas preguntas. Voy a ir intercalando preguntas con comentarios. Voy a ir a una de las últimas preguntas que me parece muy relevante, que es: ¿cuál es su opinión sobre permitirle al estudiante elegir lo que desea leer? Sí, esa es una pregunta obligada y que preocupa a muchos docentes, ¿no? Lecturas obligatorias, lecturas libres, hay que obligar a leer, etc. Yo les decía antes que una de las dialécticas esenciales en las instituciones escolares es la dialéctica entre el placer y el deber. Y por tanto resulta enormemente libertario, en este momento en el que el término libertario ha sido, por cierto, bastante prostituido, afirmar que hagan lo que quieran, que lean lo que les dé la gana o que no lean. Yo creo que eso es demagogia. Lo que pasa es que entre la demagogia y la coerción violenta existe la seducción, la persuasión, lo que podríamos llamar casi una coerción amorosa, ¿no? En la idea de Steiner de que la educación es una forma de amor desinteresado. Entonces, en ese sentido, yo creo que entre la lectura obligatoria común para todos los alumnos, sean como sean, vengan de donde vengan, tengan los deseos que tengan, hayan leído lo que hayan leído, y si no quieren leer, que no lean, creo que hay otras formas intermedias. Y lo explicaré desde mi experiencia como docente de enseñanza secundaria. En el instituto en el que yo trabajaba y en el que daba clases de lengua y literatura a estudiantes entre 15 y 17 años, se tenía como norma que cada trimestre escolar, el curso escolar en España son 3 trimestres, se empiezan las clases en septiembre y acaban en junio, 3 trimestres escolares, pues que a cada trimestre escolar le correspondiera una lectura obligatoria, que generalmente se ajustaba en mayor o menor medida al canon literario. Y año tras año existía en ese nivel educativo esa lectura obligatoria en el primer trimestre, esa lectura obligatoria en el segundo trimestre y esa tercera obligatoria en el tercer trimestre. Y una vez que leían o no ese texto, se les pedía un trabajo escrito, una especie de reseña o de ensayo sobre lo leído, y luego podía haber preguntas en el examen sobre otros temas para intentar averiguar si realmente lo habían leído o no. ¿Qué le pasa a tal personaje cuando se encuentra con no sé quién? ¿Qué se encuentra no sé qué personaje cuando está en no sé qué sitio, ¿no? Bueno, esa es una manera de entender. Yo no la compartía. De la misma manera que no compartía que no tuvieran que leer algunas cosas de manera obligatoria, porque esa coerción amorosa forma parte de la obligación de la escuela. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues me iba al comienzo del curso, o mejor dicho, al comienzo de cada uno de los trimestres escolares, a un aula de literatura que había en mi instituto, y que sigue habiendo, donde estaba la biblioteca de literatura, no del profesorado, sino del alumnado, y que contenía centenares de libros
muchos ajustados al canon literario, otros más teniendo en cuenta el canon escolar, textos de literatura juvenil, de literatura aventuras, de zombies, de vampiros y estas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía? Pues le sentaba y empezaba enloquecido a tomar libros y a tirárselos prácticamente encima, casi a agredirles con los libros, ¿no? De manera que yo tenía grupos de 20 a 25 alumnos, pues 150 libros estaban circulando. ¿Qué hacía? Pues empezar a ejercer su derecho a formar parte de una comunidad lectora y escritora. Es decir, tomaban esos libros a las manos y empezaban a mirarlos. Mirar la portada, mirar el grosor, el tamaño de letra, el texto de la sinopsis o del comentario de la contratapa o contraportada, donde tenían algunos indicios de qué trataba esa obra, quién la había escrito, cuáles eran sus temas preferentes, etc. Y entonces iban consultando varios libros. ¿Por qué? Porque al finalizar esa hora de clase tenían que escoger uno. Y ese es el que iban a leer. Por tanto, yo les decía que tenían que leer, pero que tenían que leer en el contexto de una libertad de elección amplia de libros. No les decía, tienes que leer 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. No. El libro a lo mejor estaba sobre la mesa, junto con novelas, junto con otros libros de poesía, junto con textos clásicos, junto con textos contemporáneos, junto con textos de vampiros, junto con textos de zombies, junto con cómics, junto con... Entonces, al finalizar, cada uno tenía que decir, profe, yo he decidido leer este libro. Yo tomaba nota y él se lo llevaba en préstamo durante 3 meses a su casa. Tenían tiempo para arrepentirse. Tenían tiempo para ejercer su derecho a no leer aquello que quizá por error habían escogido porque les había parecido sugestivo, o al menos menos enojoso que el resto de los libros, pero conforme empezaba a ojearlo en su casa, pues aquello no le interesaba, le aburría o no lo entendía. Tenían 10 días para devolverlo y cambiarlo por otro. La inmensa mayoría no lo devolvía. 90-95%, su primera elección entre tantos y tantos libros era la que valía. ¿Y qué tenían que hacer con ese libro? Obviamente leerlo. Pero ¿cómo daban cuenta de ese libro? A través de un ensayo académico, a través de un examen, sabiendo que el día del examen, de la misma manera que habían estudiado qué es el romanticismo o tal concepto literario, les podían preguntar algo sobre el libro. No, porque esas cosas es verdad que no las hacemos cuando leemos un libro. No leemos un libro porque nos vayan a examinar del libro, sino porque nos apetece leerlo, porque nos entretiene, nos instruye, nos divierte, nos ilustra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que hablar al resto del grupo sobre el libro. Tenían que hacer una exposición oral de 10 minutos en la que exponían su experiencia lectora del libro a sus estudiantes. Resumían el argumento, aludían al tema del que hablaban, describían las acciones y los personajes y emitían una opinión personal justificada y argumental. Para muchos de ellos era la primera vez que hablaban en público. Un público que eran básicamente sus 20 o 25 compañeros de clase y el profesor. Una vez que concluía la exposición oral de 10 minutos, que al principio les parecía larguísima, porque lo que ellos tenían que contar lo podían contar en 30 segundos, pero que luego se demostraba que había que decirles que llevas 15 minutos hablando o 20, intenta acabar, ¿no? Por tanto, tenían muchas más cosas que decir de las que pensaban. Había un coloquio. Sus compañeros les preguntaban, ¿por qué no te gustó este personaje? ¿Tú recomendarías este libro? ¿Te parece que este libro te ha ilustrado algo? Y a menudo, aunque no siempre, uno de los efectos era que ese libro se lo llevaba un compañero porque había sido seducido y cautivado por su compañero, que tanto había elogiado el libro que había leído, tanto había aludido al placer que le había producido su lectura, que se había convencido de que él quería también leerlo y lo leía de manera absolutamente voluntaria y más allá de su obligación escolar. ¿Qué es lo que hice? Primero, que su derecho a leer no sea el derecho a leer de manera obligatoria este libro porque el profesor considera que es un libro ineludible, sino el derecho a leer entre una gama casi infinita de textos que se ponen a su disposición y de los cuales él elige. Luego lee y expone y cuenta lo que lee, conversa sobre lo leído, convierte la sala de clase en una tertulia literaria en la que un experto, que es el que ha leído el libro, conversa con el resto de sus compañeros sobre el contenido de lo leído.
a veces con el efecto de que ha logrado seducir a otro compañero o a otra compañera para que lo siga leyendo de manera absolutamente libre y voluntaria a continuación de él, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el otro modelo de lectura obligatoria al que antes aludí, ni tampoco cae en la demagogia pseudo-libertaria, es decir, si no quieren leer, que no lean. No, porque la literatura es una experiencia que para el 90% de nuestros estudiantes, si no la provoca y la fomenta la escuela, no la provoca ni la fomenta nadie. Porque así como otras experiencias comunicativas las van a tener en el contexto de su vida cotidiana, van a conversar y van a narrar, vayan o no vayan a la escuela, se narre o se converse en la escuela, la experiencia de la lectura literaria o la escuela la provoca y la fomenta, o para la inmensa mayoría de nuestros estudiantes no la van a encontrar en otro sitio. Los alumnos y alumnas que tengan unas familias ilustradas, donde haya una biblioteca y donde la lectura sea una práctica familiar habitual y donde el papá y la mamá estén pendientes de que lean libros, de que disfruten con la lectura literaria, pues seguramente, y en ese caso, como decía Daniel Pennac, esté el camino ya recorrido en buena medida antes, durante y después de la escuela. Pero para el resto del alumnado, o es la maestra de literatura quien pone el deslumbramiento de lo literario a la altura de sus ojos y de su corazón, o forma parte de esos otros que no leen, que decía Pennac, que se quedan sin respuestas y pronto sin preguntas. Bueno, sería una manera desde la experiencia de responder a esa pregunta. Usted llega a un elemento clave, profesor, porque además en Chile tenemos que los libros son muy caros. Por lo tanto, en muchas de nuestras familias no hay libros en las casas porque hay un difícil acceso a ellos. Entonces, la responsabilidad de nosotros como profe es, como usted dice, mucho más fuerte porque somos nosotros los que o los acercamos a la literatura o definitivamente los alejamos a la literatura. Claramente en las cabezas de muchos de nuestros asistentes deben estar asustándose a esta idea de la elección, profesor, porque deben estar pensando cuántos libros voy a tener que leer. Entonces, a lo mejor también el profesor puede armar un corpus o un canon escolar, como usted hablaba, acotado, en el que no fuesen tantos los textos para elegir, pero que quizá ya entre 2, 3 textos por mes o por lectura podríamos ir dándole opciones entendiendo los parámetros de cómo se selecciona. Y esto se vincula, profe, con otra pregunta que nos están haciendo, que es una pregunta ineludible, sobre todo porque usted ya nos puso ahí algunas palabras de Calvino. ¿Considera que textos como la Ilíada o Don Quijote de la Mancha son obsoletos para la educación actual? Fuerte pregunta, No, profesor. no, lo que es obsoleto es un acercamiento filológico a sus textos, un acercamiento que exige un grado de competencias lectoras, literarias y escritoras amplia. Yo recuerdo que uno de los libros que más disfruté cuando tenía 13 o 14 años fue la Ilíada, pero debía ser un bicho muy raro y por eso he acabado haciendo las cosas que hago, ¿no? Pero para la inmensa mayoría de la población, seamos muy claros, poner estos textos en su versión original, en su versión completa, sin adaptaciones suficientes a la altura de un adolescente actual, me parece que es una de las maneras más barata y económica de alejar a los estudiantes de los libros. Con lo cual aquí podríamos de nuevo tender o bien a adaptaciones resumidas, abreviadas, anotadas y comentadas de los textos clásicos cuando son de una especial complejidad. Hay otros que no lo son tanto. Hay textos clásicos del Renacimiento incluso, o del siglo XIX, pues que no requieren de una especial adaptación porque el lenguaje es más contemporáneo, porque su autor no escogió un lenguaje especialmente difícil, porque basta con unas notas a pie de página para orientar al lector. Pero otros textos anclados en el tiempo que tienen una mayor complejidad estilística y léxica, pienso por ejemplo pues en la obra poética de Luis de Góngora, ¿no? Pues es evidente que no son textos adecuados para fomentar la lectura en la inmensa mayoría de los adolescentes, salvo que utilicemos ediciones abreviadas, adaptadas. No pasa nada si hay adaptaciones léxicas y sintácticas, porque bueno, no estamos educando a eruditos en crítica literaria, no estamos educando a personas que vayan a hacer su tesis doctoral sobre las soledades de Luis de Góngora. Estamos intentando poner al alcance de la población escolar textos a los que tienen derecho y que no por su complejidad deben ser excluidos, porque entonces es un factor de segregación, porque habría un sector que podría acceder a textos complejos y otro a los que les negamos
el acceso a los textos complejos porque proceden de sectores más vulnerables o desfavorecidos. No, pero hay que utilizar estrategias de adaptación, estrategias de adaptaciones ya no solamente en ediciones de carácter escolar adaptadas a un lector adolescente y joven de los textos clásicos, sino también adaptaciones a través de novelas gráficas, a través de películas, a través de series, estableciendo semejanzas y diferencias entre unos modos de narrar y otros modos de narrar, ¿no? Yo en este sentido, por ejemplo, les puedo comentar mi experiencia también como docente. Con mis estudiantes de 15 años leíamos 3 relatos de Manuel Rivas, un escritor gallego, que tiene un librito que se llama ¿Qué me quieres, amor?, que por cierto es un verso de Lope de Vega. Es un libro de relatos breves, escrito hace apenas 30 años y por tanto que no tiene una especial dificultad de comprensión, más allá de que hay algunas palabras que quizá no conozcan y por tanto una nota a pie de página o la consulta del diccionario, pues nunca está de más, ¿no? ¿Qué hacíamos con esos textos? Pues escogíamos de ese libro de cuentos 2 textos. Uno que se llama Un saxo en la niebla y uno que se llama La lengua de las mariposas. Y ellos lo leían el día anterior en casa. Evidentemente, como yo hacía esta actividad, tenía como 10 o 15 ejemplares de ese libro que prestaba a mis estudiantes y también existía la posibilidad de darlo fotocopiado, existen PDFs de esos textos en Internet, con lo cual pues no dependía de la economía del alumno el poder acceder al texto. Yo se lo brindaba en formato de libro, en formato de fotocopia, en formato de PDF o de PAF a través de dispositivos digitales. Ellos leían ese texto y al día siguiente conversábamos sobre lo leído, lo que habían entendido, lo que no habían entendido, lo que habían interpretado, qué opinaban de tal personaje, si les gustaba o no el final, el mundo que recreaba, las relaciones afectivas o sociales que se desplegaban entre los personajes. Bueno. Y hacíamos eso que antes comenté, de la lectura e interpretación personal que cada uno hacía en la noche del día anterior a clase, en su casa leyendo el texto, a la interpretación cooperativa y compartida del significado que se producía a través de la interacción con el resto de los compañeros y del profesor, a la búsqueda de una construcción compartida del significado. Al día siguiente hacíamos lo mismo, cogíamos el segundo de los cuentos, lo leían en su casa, tenían un primer acercamiento personal al significado del texto y al día siguiente conversábamos en grupo sobre lo leído individualmente en cada casa. Y de alguna manera completábamos la interpretación y el conocimiento del significado del texto gracias a las aportaciones del resto de los alumnos y del profesor, que se sobreentiende que tiene una visión algo más cualificada o completa de ese aspecto, ¿no? Y luego, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a ver la adaptación cinematográfica de La lengua de las mariposas, una hermosa película de José Luis Cuerda, estrenada en el año 1999, que yo creo que está disponible en YouTube. No estoy seguro. Y cuyo visionado le recomiendo. La lengua de las mariposas nos habla de la relación maravillosa entre un viejo maestro republicano y liberal y un niño que tenía miedo a la escuela, en una aldea, en un pueblecito de la Galicia inmediatamente anterior a la Guerra Civil Española, en el año 1936. No les cuento más, es una película sobre la educación, sobre la vida, sobre los libros, sobre la naturaleza y sobre ese amor desinteresado de un maestro por su alumno y de su alumno por el maestro. Bien, veíamos la película. Inmediatamente, en la medida en que la película está realizada a partir de un guión literario que se escribe a partir de los 2 relatos que habían leído, reconocían las escenas, reconocían los personajes. Claro que la película tiene muchas más cosas que no estaban en los libros, que son relatos breves, y la película dura 90 minutos, pero básicamente la historia ya la conocían. Ya se habían hecho ellos la película. Ya la habían visto en su imaginación, de una manera determinada. Y ahora la veían a través de la adaptación de José Luis Cuerda en una película del año 1929 titulada La lengua de las mariposas y que, insisto, es hermosísima. Si no la han visto, hagan lo imposible por verla. Y después conversábamos sobre lo visto a partir de lo que habíamos leído. Y es curioso cómo esta generación de depredadores audiovisuales y de nativos digitales que son mis estudiantes habían preferido su experiencia lectora del texto escrito a su experiencia como espectadores de la película. Uno pensaría que siempre se quedarían con la película.
no requiere un especial esfuerzo interpretativo, que te sientas cómodamente y que la ves en hora y media. Pero mis estudiantes defendieron, digamos, el estatuto superior del texto literario frente al estatuto del texto cinematográfico, que evidentemente son estatutos diferentes, no hay que hacer comparaciones de ningún tipo, pero lo cierto es que a mí me sorprendieron y es una experiencia que hice durante bastantes años y siempre tuvo el mismo final. Profe, la película estaba muy bien, pero nos gustó más el libro. Claro. Entonces, ver que los libros no son naturalezas muertas en la clase de literatura, sino que son algo que nos habla de la vida, que nos sirve para entender y leer el mundo y de los cuales se hacen series en Netflix, películas en televisión, adaptaciones en novelas gráficas, les permite, bueno, pues darse cuenta de que la literatura no es una especie de perversión íntima del profesor de literatura, sino que es algo que tiene que ver con la vida, que parte de las prácticas culturales de nuestras sociedades y que es un tipo de experiencia cultural al que tienen derecho, lo mismo que tienen derecho a ver películas, a leer cómics o a oír canciones. Por eso atravesemos los muros de cada género y hagamos un planteamiento muy transversal que conecte todas las formas de expresión que comparten con la literatura efectos éticos y estéticos. Esto tiene que ver un poco con lo que antes dije de naturaleza más teórica, pero esto es, digamos, una traducción práctica muy sencilla de cosas que se ponen. A ustedes se les ocurrirán otras películas, otros textos, ¿no? Antes poníamos el texto de Skármeta y el cartero de Pablo Neruda, bueno, pues ese tipo de trasvases entre un texto literario, viendo, eso sí, posteriormente y no con anterioridad, la versión cinematográfica. Si ustedes ponen primero la película, a lo mejor el libro tiene peor lectura. Bueno, voy a ir retomando algunas de las palabras que están en el chat, profesor, que se vinculan con lo que usted está planteando. Entonces, la idea del canon escolar es clave. Aquí Joanny nos dice que el canon literario tradicional es el que impide que entren a las aulas los intereses literarios actuales de los y las adolescentes. Entonces, no se leen ni aquellos tradicionales porque no son de su interés y tampoco los que a ellos y ellos les interesan porque ya no se les permite. O sea, aquí estamos mirando cómo la selección del canon escolar es clave y Betty puntualiza que enamorar a los estudiantes a leer lo que a ellos les gusta buscando en sus ancestros o libros vivientes, que son ideas muy claras que han ido saliendo a partir de sus palabras, profesor. El gusto literario de los estudiantes y se estimula desde su ingreso. Aquí hay una idea muy importante. Estimular desde el ingreso ya sea esta del canon tradicional o clásico, hasta las que ofrecen en la actualidad los escritores. También José nos destaca que el maestro y la maestra tienen a su alcance la posibilidad de acercar a los adolescentes a la escritura y la lectura, lo que usted hablaba antes de la experiencia literaria, con la creación de textos basados en sus experiencias personales, culturales y comunitarias, para luego acceder a la literatura occidental difundida tradicionalmente en casi todos los países. También ahora nos dicen que son excelentes ejemplos de cómo acercar la literatura y nos hacen una pregunta también muy interesante en términos de cómo manejar, algo que usted ya ha rozado en varios momentos, cómo manejar el que los estudiantes terminen prefiriendo el cine, que se vincula junto con lo que usted estaba mencionando, las canciones, las series, en vez de la lectura de literatura. ¿Deberíamos preocuparnos por esto o más bien comprender y aceptar este cambio de paradigma, profe? Bueno, con respecto a lo segundo, yo creo que los alumnos prefieran el cine y las canciones no está mal, también los preferimos los profesores. Es que los profesores no vamos al cine y no oímos canciones. Lo que pasa es que cuanta más diversidad de experiencias culturales tengamos, más enriquecedora es nuestra vida. Y en ese sentido, se trata de ser capaz de disfrutar de manifestaciones culturales diversas que van desde lo literario hasta lo cinematográfico, pasando por las canciones o por las novelas gráficas o por lo que ustedes quieran, ¿no? Las observaciones que se hacían en torno al canon escolar y al canon literario, es que yo soy de la opinión de que una adecuada traslación a las aulas del canon escolar puede favorecer el acceso al canon literario. Es decir, en la medida en que logremos que no odien los libros, en que entiendan la experiencia de la lectura literaria como algo placentero, como algo que tiene sentido en sus vidas, y conforme vayan cumpliendo años, accederán cada vez a textos de mayor complejidad y a textos que se adecúan más al canon literario. El problema es cuando los perdemos a los 11 o 12 años como lectores. Entonces no van a acceder a ningún tipo de texto, ni aquellos que forman parte del canon escolar, ni mucho menos aquellos que forman parte del canon literario. Pero entender que
una selección de textos literarios ajustada solo a la tiranía del canon literario puede ser motivadora del estímulo lector, me parece que es vivir en Bavia o en el limbo de los justos, pero no en este mundanal ruido en el que vivimos, ¿no? Y luego, muy importante lo que dice alguien o comentaba de la escritura literaria. También yo podría narrarles, lo hemos hecho alguna vez en el pasado, algún otro año, en estas sesiones con la Universidad Andrés Bello que organiza Marcela Guajardo, mi experiencia como editor de un libro escrito por mis estudiantes. Es decir, cómo los alumnos leen y escriben en clase todo tipo de textos con una finalidad estrictamente escolar. Leen y escriben para dar cuenta de esas lecturas y de esas escrituras al profesor que califica esos aprendizajes. Por tanto, la lectura y la escritura son tareas escolares de la clase de lenguaje. No. La lectura y la escritura son prácticas sociales de la lengua. Son cosas que las personas hacen dentro y fuera de las aulas y que tienen sentido y significado dentro y fuera de las aulas. Entender que forman parte de una comunidad letrada de lectores y escritores significa hacerles entender que leen y escriben en el aula, pero leen y escriben para estar en el mundo, para leer el mundo, para entender la vida, y que por tanto son habilidades sociales, no solamente habilidades escolares que conducen a una calificación escolar. Y en ese sentido yo oriento todas las tareas de lectura y escritura clase a la edición de un libro. De manera que no tengo ahora tiempo de contarlo, pero al final de esas actividades, lo que leen y lo que escriben en clase, debidamente seleccionado, forma parte de la edición de un libro impreso y de una edición de un libro que se difunde a través de Internet, que está disponible. Quien tenga interés, si escriben en el buscador de Google, pido la palabra Santillana, pueden acceder al PDF del libro que escribieron mis estudiantes que se llamaba Pido la palabra, y donde aparecen microrrelatos, poemas, entrevistas, reseñas, escritos por mis estudiantes dentro de una idea de taller de escritura literaria o de taller de escritura creativa. A través de la imitación de los modelos textuales de la poesía, de la microficción o de los cuentos, los alumnos construyen sus propios textos que no les sirven solo para probar lengua, les sirven para publicar esos textos en un libro que se imprime, que se difunde y que está disponible a través de la red. Bueno, supone, no sé si más trabajo, pero un tipo de trabajo diferente al profesor, pero da sentido a lo que hace, porque además les da un sentido público. De repente, la escritura no son solo prácticas escolares, sino que son prácticas sociales de la lengua, ¿no? Y lo que se hace en clase no solamente forma parte del secreto del sumario entre alumnos y profesores, sino que lo leen las familias, lo lee la comunidad escolar y lo pueden leer las personas que están hoy asistiendo a esta videoconferencia. Y cuando nos desconectemos, van a Google y ponen pido la palabra Santillana. Con esto acceden a un PDF que se pueden descargar y pueden ver lo que han escrito mis estudiantes. No, experiencias maravillosas de cómo formar comunidades letradas, que es lo que usted siempre nos transmite. Profesor, nosotros podríamos hablar todo el día acerca de esto como siempre. Me quiero quedar con algunas palabras que están planteando en el chat, porque un poco traducen lo que es nuestro objetivo dentro del Magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos. Dice, tener la posibilidad de disfrutar de esta experiencia de aprendizaje tan rica me genera aún más conflictos cognitivos, referidos en cómo lograr que otros docentes reflexionen sobre lo demandante de transformar su praxis docente para lograr que leer y escribir sea para los y las estudiantes una necesidad y por supuesto un gusto. Lograr que se generen estos conflictos cognitivos y lograr a través de sus palabras que estemos reflexionando en torno a cómo lograr desde nuestra docencia y cómo impactar en la formación de lectores es un tremendo objetivo logrado del día de hoy. Nos preguntan por la grabación. El profesor siempre está compartiendo las grabaciones de estas sesiones en su página de Facebook y nos hablan también, nos dan las gracias por el espacio de formación bastante instructivo, nos dan gracias por todo lo que usted ha estipulado, muy buena la idea de compartir el texto previamente para dar cada uno su opinión en clase, le agradecen los recursos como el de los Simpson o el de la película, muchas gracias por las ideas transmitidas en esta instancia, y Richard cierra con un texto que está escrito incluso en mayúscula y dice, la literatura es esencial para el desarrollo emocional de los estudiantes. Si nosotros podemos colaborar en ese proceso, ya estamos absolutamente pagados con todo lo que podemos hacer. Yo quisiera cerrar con algunas palabras, profesor, sintetizando lo que usted
nos ha transmitido en el día de hoy. Yo diría que hoy día usted, profesor, nos invitó a descubrir dónde poner el acento en la educación literaria, en la historia de la literatura, en el análisis textual o metatextual o en el fomento lector. Tenemos ahí una gran oportunidad para ser consciente que es fundamental elaborar un corpus literario, pero un canon escolar en realidad, que sea coherente con el objetivo de la educación literaria de la institución en la que nos desarrollamos. De esta manera, descubrimos que la selección de textos es clave para transitar con posterioridad de un canon escolar a un canon literario. Pero también lo es la decisión del fomento de la lectura literaria, sacando el concepto de la lectura obligatoria y estimulando, por el contrario, un diálogo literario. Ser lector o lectora no es lo mismo que estudiar literatura. ¿Cuál es nuestro objetivo en la educación literaria? ¿Una ceremonia entre tediosa y macabra? ¿La formación de médicos forenses de la literatura? ¿O queremos que nuestros estudiantes logren desmembrar o bien amar la literatura? El imperativo entonces, profesor, es a favorecer la experiencia de la comunicación literaria formando una comunidad letrada. El placer de leer puede, como usted dice, ser incompatible con el deber de la lectura. ¿Y en qué vereda queremos estar nosotros? ¿En la vereda en la que queremos formar eruditos de la literatura o en aquella en que queremos formar lectores que disfruten? Las respuestas no son la verdad, sino despertar, como dijo usted a través de la película, el dolor de la lucidez sin límites ni piedad. Querido profesor, tremendamente agradecidos de sus palabras. Por favor, le dejo a usted el micrófono para que pueda despedirse de esta audiencia. Pues como siempre, Marcela, es un placer colaborar con usted, colaborar con todas las personas que asisten a estas sesiones. El resumen que acaba de hacer es, como siempre, perfecto. Creo que es una síntesis adecuadísima de lo que ha sido mi intención durante estos minutos al dirigirme a ustedes. Yo espero que les sea útil, que los conflictos cognitivos a los que asistan los entiendan como una forma de aprendizaje y como una oportunidad, no como la antesala de la depresión. Cuestionarse lo que hacemos y no ser complaciente con la tradición de la que venimos, intentar innovar e investigar sobre el sentido de lo que hacemos como docentes es una tarea esencial que quizá no está retribuida, pero que creo que es lo que en última instancia otorga sentido a la función de educar. En ese sentido, invitarles a que se armen de una ardiente paciencia para seguir trabajando en la educación, que al final es lo único que nos queda. El mundo está hecho un desastre, pero quizá gracias a la tarea de las maestras y de los maestros puede ir enderezándose poco a poco o al menos no acabar de estropearse. Así que yo intento enviarles un mensaje de ánimo, de fuerza, de empatía y de simpatía, porque además yo siempre tengo una especial complicidad con el magisterio latinoamericano, con el chileno, con el mexicano, con el colombiano, con tantos y tantos de otros países de aquel ámbito geográfico y afectivo de mi vida. Y bueno, espero que tengamos la oportunidad de seguir encontrándonos a un lado o a otro del océano y en cualquier caso a través de los textos y de otros dispositivos como este que compartimos. Aunque antes lo dijo la profesora y aunque suene a propaganda, si se asoman a mi muro de Facebook van a tener ahí, no van a tener fotografía ni de mis nietos, ni del profesor Carlos Lomas desayunando por la mañana en un paisaje paradisíaco, pero sí van a tener muchísimos recursos. Para mí, mi muro de Facebook es una web de contenidos y a través de la función buscar pueden encontrar muchos libros. Yo tengo en este momento a disposición de cualquiera que se asome de Facebook miles y miles de libros y de artículos, muchísimos de ellos que tienen que ver con la enseñanza del lenguaje y la literatura. Tan fácil como que los busquen, con criterio de búsqueda de título, de autor, para que si lo encuentran, pues se lo descarguen, lo archiven en una carpeta y con calma, sin prisa, pero sin pausa, lo vayan leyendo y disfrutando. Así que nada más, muchísimas gracias por todo y un abrazo infinito desde este otro lado del océano. Muchas gracias, profesor. Le dan las gracias por sus conocimientos, por su tiempo compartido en este encuentro. Ya usted sabe, le dan las gracias desde Argentina, Chile, México, Venezuela, Colombia. Y Carla dice que le da las gracias por todas las ideas y que como promotora de la lectura se va con el corazón henchido de ideas. Le agradecen el regalo de su tiempo y de sus experiencias. Muchas gracias por, como siempre, por compartir sus saberes, nos dice Carmen. Le dan las gracias por lo transmitido, muy enriquecedor.
y puedo seguir. Agradezco sus aportes a la formación de los maestros y las maestras en este espacio de divulgación. La lectura y la escritura seguirán siendo nuestra matriz para concretar el pensamiento. Gracias por el amor a la literatura, a la enseñanza, a la experiencia, a su conocimiento. Como programa de magíster estamos súper agradecidos, profesor, de que usted forme parte de nuestros profesores permanentes, profesores visitantes permanentes, por integrar nuestra familia y siempre estar cercano a nosotros para compartir estas tremendas reflexiones. De esta manera vamos a dar cierre a este encuentro y agradecemos una vez más la presencia del doctor Carlos Lomas. Esperamos reencontrarnos en otras actividades del Magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos, programa que, como ustedes ya saben, aspira a llevarnos a la reflexión en torno al diálogo y el fomento del conocimiento de la enseñanza del lenguaje, y en este caso de la educación literaria y en estos tiempos revueltos, a fin de transformarnos en mejores docentes que logren los mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos los participantes. Nos volveremos a encontrar en una nueva oportunidad. Un abrazo a todos.